Entonces, habíamos quedado en cortante donde bueno, entonces el cortante nosotros lo vamos a revisar de acuerdo a dos criterios: el aporte que da el concreto y el aporte que da el acero. En C11 encontramos el método simplificado, donde pues, dependiendo de la tipología del elemento, el B sub U, el cortante de diseño, nosotros lo vamos a contrastar de acuerdo a la condición que nos trae el método simplificado, y es el aporte que tiene el concreto por un lado, 0.17 por lambda cuando es peso normal, siempre es 1 para concreto de peso normal, por B y por D. Ahí lo entendemos en términos de, esto sería una fuerza porque lo estamos multiplicando por B y por D, o si no lo multiplicamos por B y por D es un esfuerzo cortante. En cuanto a elementos que únicamente el concreto es quien va a soportar todo el cortante, lo que ocurre en losas y zapatas, lo que acabamos de entender en la exposición, es que todo el B sub U va a estar soportado, o tendrá que ser menor o igual al phi BC. Este phi usualmente es 0.75 y pues el código nos dice que si el B sub U es menor que el 50% del cortante reducido que soporta el concreto, es decir, 0.50 por 0.75 por el cortante que asume el concreto, que es esta fórmula, 0.17 lambda por raíz de F' C es mayor que el B sub U, vamos a disponer la cuantía mínima de refuerzo transversal. Ojo, estos son requisitos de C11, o sea, este es el capítulo. Recuerden que nuestro código se organiza por esfuerzos, entonces C11 habla de cortante y torsión. En C21 encontrarán los requisitos más exigentes y más detallados de cortante para cada elemento. Entonces C21 es lo mínimo, las provisiones mínimas para cortante, y ya en C21 van a encontrar las provisiones sísmicas para cortante. En DES hay algo que denominan cortante momento probable, o sí, momento probable, y es el máximo cortante producto del entonces el cortante asociado al máximo momento probable. Ahorita vemos eso para que no se nos olvide, pero eso viene de C21. Así que en C11 revisamos lo mínimo, es como hacer la misma equivalencia, y aquí para que lo anoten. En muros las provisiones mínimas están en C14 cuando hablamos de muros, y en C21 tal vez 9 si no estoy mal,
son los requisitos sísmicos. Siempre, y pues el ACI lo organiza igual, hace unas provisiones básicas que sería, haciendo una equivalencia, si van a diseñar un elemento en DMI, pues cumplen C11, si ya van para DMO o DES, pues siguen a CC21. Bien, entonces, visto de otra forma, o simplemente pasando el BS al otro lado, al despejar el BS, vemos que el B sub U sobre phi menos el cortante que soporta el concreto, si es menor o igual al 66% de la raíz de F'C, debería incrementarse el tamaño de la sección. Si BS les da 0, o sea, si al despejar BS les da 0, ¿qué significa? Que pues todo el concreto lo está soportando el acero, y en vigas pues vamos a disponer un refuerzo mínimo acortante que está pues naturalmente asociado con la separación máxima de flejes. Bueno, por ejemplo, acá en esta referencia, en este libro que yo tomaba referencia, decía que la separación debería ser mayor o igual a 7.5 como criterio constructivo. Digamos que podría ser una buena idea tomar un valor mínimo para distribuir flejes, podría ser 7.5, podría ser 5, y pues el área de refuerzo acortante se calcularía como el número de ramas por ABT, siendo ABT, ¿cuánto es el área de una número 3? ABT por 2 ramas nos daría que el AB, en el caso de un fleje cerrado número 3, sería de 1,42 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ese sería el área de refuerzo transversal para el cortante, donde tiene que ser mayor a esta ecuación o a esta ecuación, siendo F y T pues los mismos 420, porque el acero que utilizamos para los flejes es también a 615 grados 60 con FY de 420, y la separación, donde el requisito o la demanda cortante es mínima, es decir, que donde el aporte del cortante por parte del acero es menor que el 33, fíjense que siempre es un valor, siempre es una proporción de la raíz de F'C. Ojo con las unidades del F'C cuando calculen esta ecuación, ¿no? Megapascales. Y en las zonas de máxima demanda, ahorita vemos cuáles son los requisitos en DES y en DMO, pues sabemos que los flejes en la zona, si este es mi apoyo y por aquí tengo otro apoyo, pues en la cercanía al apoyo voy a tener una separación menor de flejes, y hacia el centro voy a tener una separación que se va a parecer a los de cuarto. Bueno, en el caso de el aporte del acero, es decir, nos da la norma en el C1199 un esquema donde nos muestra un ángulo alfa. ¿Qué es alfa? La inclinación del fleje. Pero usted lo va a 90, ¿no? Entonces, claro, el fleje nosotros lo ponemos a 90. Es por eso que nosotros no vamos a entrar a calcular senos y cosenos en el caso de esta ecuación. Perdón, un segundito. Acá está, aquí está.
¿Cómo se calcula la separación de los flejes S? Se obtiene de multiplicar el AB por el FY del fleje por D sobre el aporte del acero a corte. ¿Qué significa el alfa? La inclinación del fleje, que siempre la asumimos como 90, los flejes siempre van a 90 grados del refuerzo longitudinal, entonces el alfa es 90. Por esa razón podemos simplificar el cálculo de la separación bajo esta ecuación. Esa condición sería más cuando se habla de del fleje en espiral, ¿cierto? Pues es que de todas formas en el de espiral, cuando lo llevamos longitudinalmente, va a ir transversal a las barras. De golpe, si tiene una inclinación, tiene razón que cuando desdoblamos el espiral en el eje longitudinal del elemento, bueno, pues por lo menos viendo la línea me quedaría de lado porque claro, viéndolo en corte, de todas formas, esa sección, como la veíamos ahorita en el Keyson, el fleje, a ver, veámosla aquí. Cuando es en espiral, de golpe este elemento no es totalmente perpendicular, que sería 90 como usted lo dice, sino que tendría algo de inclinación cuando desdoblamos el espiral. Tiene razón, ahí puede ser un... Cuando va cambiando la altura. Igual la proporción del seno y el coseno va a ser mínima porque ahí la inclinación termina siendo muy parecida, o el ángulo del longitudinal con respecto al transversal de golpe se va a volver un poco más pequeña de 90, pero sí tiene razón que en ese caso la inclinación del transversal iría un poquito más cerrada. Aquí me hace una pregunta y era que cuando la norma dice recomendar el efecto de cualquier abertura para calcular BC, ustedes saben que nuestras vigas las llenan de pases normalmente. Entonces, ¿cómo ustedes analizan? Les pregunto, ¿cómo analizan el efecto de un pase, de un hueco o de una abertura? Los que han trabajado en obra saben que el diseñador estructural coge y les dice, tranquilo, métale un triqui de refuerzo, una número 3 y ya, no se preocupe, y aplíquelo cuantas veces quiera. ¿Cómo calcularían o cómo efectuarían ustedes la evaluación de las aberturas en la resistencia a cortante o a flexión en un elemento? Para probarlo, o simplemente nada, aplique un detalle ahí de refuerzo en triqui y se acabó. ¿Cómo lo harían? Entonces, a veces a uno le suministran un detalle típico y le dicen no ponga el pase, o sea, póngalo a los tercios, visto en altura, busque el tercio de H y busque el tercio de L y ubique ahí su pase y adicionele unos refuerzos, si este es mi pase, ojalá que quede fuera de la zona de confinamiento, simplemente póngale un triqui o enmarque el refuerzo. Hay muchos detalles, uno de ellos es así, como literalmente el triqui. A veces lo giran, lo tratan de hacer o lo complementan incluso con diagonal. Y pues esto tiene algo de sentido y tiene pues un trasfondo, es lo que pierde el cortante en phi BC, súbaselo en BS, ¿cierto? Porque al fin y al cabo el B sub U está soportado por el phi BC más el phi BS, ¿cierto? Entonces pues tiene algo de sentido ese detalle porque le estamos adicionando BS, ¿no?
Y ahí Pero sí, señor. la configuración más recomendada, por lo menos para hacer esos pases ahí, ¿cuál sería? Porque por lo menos eso es mucho en el refuerzo en tanques, ¿no? Sí, Que atraviesa el muro, o sea, tiene que cortar sí o sí el muro. Igual creo que hay una limitación también para el máximo diámetro que se puede pasar, ¿no? sí, eso está en el C5, O sea, si si no estamos estoy en mal. digamos de 60, 70, pues lo más que hay por el dibujo se ve exagerado, pero creo que son 2 pulgadas, no sé. Sí que hay un límite, pero tampoco es que le quite mucha variedad. Sí, en el C5 se llama embebidos en concreto. Esto lo utilizan mucho pues en la supervisión técnica, en la interventoría. Todos los días llaman a ver si se avalan o no los pases. Los pases vienen a coordinarse ya cuando la estructura está hecha. A ver. ¿C6? Embebidos en el concreto. Crea una doble X ahí. Profe, si se llega al punto donde el tocante cero, ¿se puede colocar el pase también? Sí, para allá voy, para allá voy. Sería lo ideal, pero el hidráulico pasa así con Es más fácil acomodar el pase, la tubería, estructuralmente que hidráulicamente. Para que esté más cerquita es más fácil modificar. No, a la larga, hidráulicamente, lo que yo le decía, es más fácil acomodar un pase en una columna que recalcular que no, porque la hidráulica Ahí está, gracias. Embebidos en concreto. Los ductos, tuberías e insertos que pasen a través de losas, muros o vigas no deben debilitar significativamente la resistencia de la estructura. ¿Cómo evaluamos este requisito? Entonces, debilitar, lo primero, ¿a qué hace referencia la norma con debilitar? Pues ni idea, no tenemos ni idea. Y es capacidad cortante, capacidad de flexión. Entonces, lo que aquí nos preguntaban era, ¿usted cómo puede hacer un modelo equivalente donde en esa sección perdió, estas tuberías son como de cuántas pulgadas, como de 1, 2, 3 pulgadas? Cuando tengo tuberías. En cimentación son enormes, ¿no? En cimentación esas arañas son... Por lo menos en tanques que de repente tengo tuberías considerables de 6 Ahora, pulgadas, 8 pulgadas. sí, de acuerdo, pero en tanques como el refuerzo normalmente está separado con una distancia mayor, como número 4 cada 20, número 5 cada 20. A veces en los 20 de la cuadrícula pueden pasar estos tubos, pero lo mismo para... Pero hablo igual porque el área que le quito en proporción. En concreto. Claro. Sí, hablo del área de Sí. afectación. Igual que acá, es el mismo concepto, le estamos quitando B y le estamos quitando D al concreto y se lo estamos compensando con un área C, que son estos tricky que notamos acá. Entonces, las recomendaciones son, aléjelo de la zona de confinamiento, aléjelo de L sub 0, sí, está bien, y aléjelo del tercio superior e inferior, que sería pues la zona donde la viga, si recuerdan el esquemita de AutoCAD, pues traten de alejar el pase de esta zona, ¿no? Aquí. Entonces llévelo en una zona donde ya la compresión o la tracción en la sección sea bajita, ¿cierto? Porque pues no tenemos de otra. Entonces busquemos acá hacia el centro de la sección donde está la mínima compresión y la mínima tracción, ubicar ese pase en altura. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros, pensándolo en etapas? Era lo que tenía yo aquí dibujado, que ese elemento, si es una viga de 40 por 50 como la que ustedes tienen típica en su proyecto, que es un elemento frame, ¿cómo saben
cuánto perdió ese frame en resistencia cuando le pasamos un tubo de 3 pulgadas o de 2 pulgadas en cualquier punto. Sí, pero ¿qué pasa? El frame es una línea. Al frame yo no le puedo abrir un hueco. Entonces, más bien es segmentado, ¿no? La alternativa que podemos utilizar es hacer un shell, hacer un elemento tipo área, donde cuando le abrimos un hueco a ese shell y evaluamos ese diagrama de esfuerzos M11, F11, F22, sí vamos a encontrar cuánto fue la concentración. Entonces, si lo hacemos con un shell o con un elemento tipo área, ahí sí, pues el shell equivalente. Igual podemos dibujar un shell que tenga 50 centímetros de altura, lo mismo. H50 y el espesor, el parámetro que le pide el shell que le defina es el espesor. Entonces el espesor sería igual al B, que sería 40. Y al shell si le abren un hueco, sin problema. Y cuando corran la viga, esa misma viga, ahora uno siempre trata de extrapolar este elemento a un modelo aislado, un modelo solito con la carga distribuida que tenga o la reacción que surja para entenderlo más en detalle. Y van a encontrar que aquí en las zonas críticas, en la zona que la sección perdió rigidez, pues al perder rigidez van a encontrar una concentración de esfuerzos acá. Entonces, todo esto ¿para qué? Para decirles que la norma pues no es explícita ni en un lado ni en el otro. Fíjense acá lo que dice. Aquí dice, se debe tener en cuenta el efecto de cualquier abertura al calcular BC. Y esta consideración se tiene cuando ya el tubo está metido y a punto de fundirlo en la obra, ¿cierto? Eso nosotros lo deberíamos entender desde mucho antes, en realidad. Eso pasa mucho en sistema industrializado, que digamos esas placas de 10 centímetros y le cruzan ahí las tuberías eléctricas, las tuberías hidráulicas, y a veces no queda maíz, no queda ni... O sea, a veces queda la tubería por fuera de la losa. Y lo que hacen es taparlo con el acabado. O sea, eso se está considerando, digamos, también en la losa también pasa, ¿no? Sí. Casi, digamos, el 80-70% de la sección es ocupada por esos elementos. Yo tenía por ahí algunas fotos. Tengo una pregunta. Para evaluar, digamos, un muro también se podría hacer de esa manera. O sea, Sí, exacto. ¿Se puede evaluar igual? Claro, es exactamente el mismo concepto. Profe, si el pasante es vertical, ¿funciona igual? Eso a mí pasa mucho. Pues creo que es hasta peor que sea vertical. Exacto. No, es una viga. Por eso es que, digamos, en las ventanitas que quedan del baño, los sistemas usados, Una tubería reforzada con columna. en las esquinas. No, Pero no, es que no, no, hacen no. en un espacio no es tan Eso considerado. pasa muchísimo. Por eso es un bajo. Haga Y pues eso es una duct. Yo creo que será para Una viga que le dé la vuelta al tubo. Claro. Bueno, si esta es una losa típica en industrializado, como dice Jonathan, de 10 centímetros, y la inercia de esta losa es su base, ustedes ya la analizaron, B es 100, es un ancho unitario. ¿Cuánto es H? Listo. ¿Qué pasa si le atravesamos en los 10? ¿Cuánto tiene una tubería de gas o eléctrica, la que suele pasar por las placas? 3/4. 3/4 la máxima. Una pulgada, sí. Por mucho, o sea, los principales.
Evaluemos cuánto pierde la placa por cada tubo de, digamos que es 1 pulgada. Estoy debilitando la sección en un 25%. Entonces, 100 por 10 al cubo, que es 1000 sobre 12, comparado con eso mismo, pero ya el H2 contra 7,5. O sea, 833 contra 468. Entonces, la inercia bruta, la inercia esta es la IG. ¿Cuánto les da en proporción? ¿Cuánto pierde por el hecho de agregarle un tubo a la placa? Pierde el 25% de algo que se eleva al cubo. Es la proporción que quiero que me ayuden a calcular. Pues es que el afinado ya hoy en día casi que ha desaparecido. Ahora entregan los apartamentos sin afinado de piso. Y si la tubería ahí sacan la tubería eléctrica, que es lo que más se dejan de ver en Ah, bueno, pero para lo que es hidráulica, se me pasan los dos tubos así, tal cual. espacio, pero para lo que es la tubería eléctrica, pues, o sea, lo que estoy entendiendo, sí, o sea, mi punto va a lo siguiente. La placa es de 10 normalmente. Le metemos un tubo o una serie de tubos que pueden ser de 1 pulgada, porque incluso pues ya no cabe más, no hay forma de... Listo, entonces mi pregunta es, ¿cuánto pierde la sección si yo a esa altura de 10, h igual a 10, le estoy quitando una porción de 2.5 centímetros de altura? Solo hablando del h. ¿Pierde el 42 o queda en el 42%? Bueno, entonces, a ver. Sí, el 42%. Queda en 42%. Queda en 42. O sea, uno es 2.37 veces la otra. Listo. Entonces, la inercia nomás en la altura de 10 de esta pobre placa se ve reducida al 42%. Ahora, es puntual, ¿cierto? Pasa cada, no sé, díganme ustedes los que han trabajado, ¿cada cuánto le pasan unos tubos? si es un pasillo, va toda la tubería. Va toda. Es una autopista. Ajá. Es una autopista de tubería. Sí, O sea, es como si dejar subir una abertura también ahí, sí, ¿no? placas, no. Como un hueco, digamos, no sé, de 2x2. Pues, digamos, Bastante como súper la exagerado. placa y se distribuye, sí. Entonces, alternativas de solución. Depreciar esa placa. Por eso. Le hacen a veces un negativo, pero es exactamente el mismo lío. Si le hacemos un negativo, pues igual está perdiendo en proporción algo similar, o sea que se vuelve casi que el mismo ejercicio de la pérdida del, ¿qué dijimos? Del 54%. El afinado de piso ya prácticamente ha desaparecido en el industrializado. En el combinado no tenemos tanto ese dolor de cabeza. Entonces, soluciones. O sea, que digamos en el muro donde va la tubería también está perdiendo. Claro, o sea, es una placa pero parada. Sí, por eso. Sí, también. Pero normalmente pues se hace así, ¿no? Y ahora estoy hablando del
pase longitudinal, ¿no? Porque hay dos categorías, el longitudinal y el transversal. Entonces el afinado ya ni existe. Opción 3, ¿qué otra cosa le hacemos? Descolgado de la placa. Descolgado de la placa. Con cielo raso. Por el cielo raso, pero en industrializado tampoco ya casi tenemos. Sí o sí tiene Pero un ¿en qué sentido? ¿Claro Entonces, espere un segundo. Descolgada, pues difícilmente la dejan. Pues inevitablemente, ¿qué le hacemos a esto? O volver al afinado o disponer unas zonas desde la coordinación técnica donde nosotros podamos disponer la tubería. Espérenme a ver si yo tengo una presentación. Bueno, Y realmente, ¿qué? o sea, cuando uno tiene el proyecto en la ejecución, realmente qué es lo que se hace. No, la dejan metida entre la placa. Así ya, con 3 Pues bendiciones. digamos, como que Échese la bendición. distancia de tubería para que Ah, sí, eso está reglamentado. Ahora, ustedes han visto en la cimentación esa separación de tubos, poco se respeta. Con coordinación técnica. En las placas de cimentación pasan toda la tubería agrupada completa. Porque significan más costo. Entonces realmente no somos solución ni problema. Entonces, Esa es la pregunta. a lo que vamos ahí es, y que no quede en el acta tampoco, pues esto tampoco, ¿cuál es la peor de todas aquí? Pues la embebida o el negativo. La 1, fíjense cuánto pierde, porque pues el afinado, que como sabemos ha venido desapareciendo, o la descolgada y un elemento ahí, un cielo o algo, sería lo ideal para no tocar el elemento estructural. Pero fíjense que esta placa en verdad aguanta muchos pecados, trae muchas dificultades el trazado de las redes coordinadas con la placa. Ahora, en los muros es lo mismo. En los muros les dicen, debemos subir la tubería eléctrica. ¿Y qué pasa cuando ustedes entran a la habitación? Cuando ustedes entran a su habitación, ¿dónde está el interruptor eléctrico? A ¿Y 1.20. qué? Si este es un muro en altura, ¿aquí qué hay? Elemento de orden. Exacto. Entonces a los eléctricos les fascina dejar embebido la tubería dentro pues en las esquinas, porque pues no hay de otra. Fíjense, ahí está, pues guardadas las proporciones. El eléctrico dispone su elemento, su caja, como se llame. Pero en los muros sí hay otra solución. ¿Cuál es? No, un muro falso, un doble muro, ¿cierto? Que es esto mismo, como el afinado, hacerle un espesor, hacerle una capa donde vaya toda la tubería, todos los accesorios. Inductos. Claro, entonces el muro. La otra clase les muestro algunas fotos de referencia, algo más de ilustración, pero es que ya se nos va a acabar. Está muy buena la discusión, pero toca ver el ETAPS un ratico. Entonces, sí, lamentablemente eso queda embebido. En los industrializados, pues no, hoy en día casi que si no se prevé desde la coordinación técnica, pues eso naturalmente queda afectando el elemento de concreto. Entonces, alternativas de solución reales al problema, disponer un afinado, un doble muro, o prever las redes de tal forma que no
que no afecten los elementos o que se dispongan por las zonas donde la afectación y la demanda de cargas es mínima, ¿no? La próxima clase les comparto. Mire, esas son solo eléctricas y delgaditas. Pues insisto, o sea, una sanitaria. Bueno, avancemos porque se nos acaba la clase. A ver, ¿de qué grupo quieren que tome referencia el modelo que trabajamos hoy? Espérense. Tarea 3. ¿Dónde? Abajo. Ahí, no, arriba. ¿De quién tomamos el modelo? Es que lo sumo sección juzgada. Bueno, tomemos el primero que apareció. Entonces ya tenemos nosotros definidas las fuerzas laterales. La próxima clase le dedicamos media horita y hablamos de la coordinación técnica de redes contra el sistema estructural. Entonces, Señora su merced, ¿nos podría grabar esa parte, por favor? Ahí es de la postura de fronteras y demás. ahí está grabando. Listo, está el micrófono abierto. Ahí estamos. Habíamos dejado el último modelo definiendo unos casos de carga, dinámico espectral, fuerza horizontal equivalente y haciendo el correspondiente factor de ajuste. Ahora vamos a ir a definir las combinaciones de carga. Aquí este grupo ya tiene un paquete básico, el cual dependiendo de la naturaleza de la carga, pues se va creando. Ustedes van armando, en total salen como unas 27 o 30 combinaciones, porque recuerden que el coeficiente de sobreresistencia se aplica. Entonces, ¿cómo definimos las combinaciones? Y esto me parece importante dejarlo claro. El listado de combinaciones básicas son el que ustedes detectan acá. Aquí está todo el listado de las combinaciones del B24, pero para elementos frágiles debemos tener en cuenta el coeficiente de sobreresistencia. Entonces, ¿cómo quedan definidas? Y voy a ir directamente a la hoja de cálculo, donde tenemos esa forma de agruparlas o de mayorarlas. Entonces, entonces, bueno, para etapas hay unas combinaciones básicas que son las que el grupo que nos comparte su modelo ya tiene establecidas. Son 1.4 veces la carga muerta, 1.2 más 1.6. Esas son las 9 combinaciones básicas, ¿cierto?
Si ustedes van al título C9, las asociamos con la resistencia requerida. Entonces, si nos dirigimos y la convención de C91, C92 hasta C97A y B viene del título C9, donde por resistencia requerida encontramos exactamente la misma distribución del B24. Cuando vamos a hacer el diseño acortante en vigas, debemos amplificar por 2 veces la fuerza sísmica en cada dirección, ¿cierto? Entonces, el cortante en vigas se amplifica la fuerza lateral EX y EY, que es la resultante de dividir la carga lateral completa entre R por 2 veces. Entonces, aquí ya está premultiplicado. ¿Por qué? Porque la norma nos dice usted debe tener en cuenta los efectos bidireccionales. Por eso aquí en la casilla L, M y N van a encontrar que las combinaciones 5, veamos las 5, 1, 2 muerta más 1 viva más sismo en X y Y. Entonces, el sismo en X lo debo dividir en R, ¿de acuerdo? Y el sismo en Y lo divido en R y lo multiplico por el 30%. Y pues voy alternando. De ahí es que ustedes le van a empezar a salir un número mayor de combinaciones. Entonces hagamos el ejercicio en el etapas. Voy a hacer la combinación 5. 1, 2 muerta más 1 viva más sismo en X y Y. Entonces hago 2 y el resto ya las replican ustedes. Load combination, va a tomar aquí la copia de algún combo 1, 2 más 1, esta por ejemplo, es esta, add copy of combo. Entonces voy a llamarla 5 en este caso, 1.2 veces la muerta, donde tienen el peso propio y la carga muerta sobreimpuesta. Ese es un combo que suma el peso propio y la sobreimpuesta, o sea, por fuera hay un combo que se llama ok. ¿sí? Okay. Si no, también le pueden colocar peso propio 1, 2 y se le impuesta 1, 2. Entonces, está bien, está perfecto, no hay problema. El peso propio y la carga muerta sobreimpuesta está agrupado en un patrón que llamamos D. Ahí está toda la carga muerta. Vuelvo al combo 7. Todas las cargas muertas agrupadas por 1 o 2, las cargas vivas 1. Aquí creo que aplicaron lo de la componente vertical del sismo para el voladizo. Bueno, esto, la norma nos dice que especialmente en voladizos tengamos en cuenta un porcentaje, yo no sé si esto es el 100%, pero tengamos en cuenta la componente vertical, especialmente en los voladizos del sismo. Y aparte de eso, aquí debemos nosotros tener en cuenta la carga lateral en X y en Y. Entonces, en este caso, vamos a crearlo en X. Entonces, espérense para hacerlo desde cero. Agrego el D, agrego L. ¿Cómo llamaron ustedes el...? Ese que dice, este. ¿Derivas? Diseño Gustavo. Ah, bueno, pero es que aquí ustedes ya lo están dividiendo en R. Sí, ya. No, entonces cojamos espectro en Y. ¿Cuál es Gustavo? Sería que ese bueno, ya estaba el caso espectral, antes de dividirlo por R, pues lo voy a hacer aquí para mostrarles. Entonces, el R que les dio es en X de 6.3. 6.3. Lo pueden operar directamente desde el programa, 1 sobre 6.3. Ingeniero, Señor. ¿no sería mejor, qué pena, coger uno que estuviera como no tan avanzado? Porque si no estamos... A ver, entonces, estamos claros hasta el punto en el que tenemos un caso espectral
que ajustamos en proporción a la fuerza horizontal equivalente. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Es que el nombre está aquí un poquito largo. Es que el de día es para solamente el modelo importante. ¿sí? Por eso, porque ya Organizado tomamos para uno- no estar, sí, Un modelo, Un un modelo modelo que que no no tenga tenga. los combos, ¿Su modelo lo tiene? los combos definidos, no. No, desde donde quiere partir está en su modelo. Desde el punto en el que solicita que partamos está en su modelo. O sea, mira, que sí lo tiene. ¿Cómo es su grupo? Andrés Bonito. Ah, pero este es el E2K. ¿No tienen el EDB? Para que lo suban ahí. El punto EDB. Sí, ya lo tiene todo. No sabe la técnica, pero tengo dudas de la presentación, está bastante padre. Claro, porque yo lo compro, pero puedo saber también si arriba. No, no la entrega. Veamos, vamos a hacer lo siguiente. Todos estamos claros que trabajamos unas fuerzas laterales obtenidas por el método de la fuerza horizontal equivalente y por el método espectral que ajustamos, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Está ahí todo. Listo. Ah, pero como que lo cerré y se me perdió el cambio. A ver, este está ajustado y simplemente lo voy a llamar el caso espectral en X. Bueno, ese no, porque tiene ahí un factor como de 12. Listo, voy a tomar este. Espectral en X y espectral en Y. Listo. Entonces desde cero voy a crear un nuevo combo. Que en este caso, pues del 4 para arriba está fácil porque es solo cargas verticales. Voy a crear el 5. ¿Cómo creo el 5? Peso propio, 1. Busquemos cómo está la carga sobreimpuesta. Aquí está, véanla. Sobreimpuesta, 1. Ah, perdón, esto es 1, 2. Uno, 2. La viva es 1. Si quieren, acá lo podemos operar directamente. Entonces dijimos 1, 2 muerta, 1 viva, 1 sobre REX. ¿Qué es EX? EX es lo mismo, es decir, ¿qué iba a decir? EX es igual al espectral dividido en R, ¿cierto? Entonces me voy al espectral, busco el espectral X. Como voy a hacer la combinación 5 y esa combinación contempla el 100% del sismo en X, entonces aquí lo voy a poner entre paréntesis X. Entonces 1 sobre el R que tenemos en ¿cuánto es su R en X, en dirección X? Si le di una irregularidad de 6.3, 1 sobre 6.3 es el 16%. Hago lo correspondiente nuevamente, add, es ahora espectral en Y. Ojo que este espectral ya sea el que usted ajustó, el que corrigió con su factor de ajuste, lo mismo, pero para tener en cuenta el efecto bidireccional, o sea el 30%, hago exactamente lo mismo que acabo de hacer en Y, 1 sobre 6.3 y este por el 30%. En el A9, no sé si me recuerdan, ahí
un requisito donde la norma nos pide que tengamos en cuenta el 30% del efecto del sismo en la dirección ortogonal, por eso estoy multiplicando lo que me acabo de dar, el espectral en Y por el 30% y lo opero, terminando como un 5% del caso espectral en Y. ¿Qué me falta? Ya 1 sobre Rx y 1 sobre R por punto 3, listo. Ahí tengo mi combinación en X. Ok, la voy a duplicar para no hacer otra vez el mismo proceso, sino pues ahora la invierto, ¿no? Ahora espectral en X va a ser 0.0467 a 76 y en Y, pues ahora va a ser en Y, es el 1 sobre 6.3. Listo. Y pues ahora en la combinación 6 en Y, ok, y de ahí para abajo hago exactamente lo mismo. Ahora, para evaluar el cortante en vigas, ¿qué debo tener en cuenta? Debo amplificar por 2 veces E. Entonces voy a hacer uno de chequeo de cortante en vigas y es lo mismo. Ahora voy a hacer amplificándolo por 2 veces el sismo, entonces hago exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es duplicar el 5 para no gastar tiempo aquí, bueno, o el 6. Entonces voy a evaluar el combo 10, que es cortante en vigas, exactamente lo mismo, 1, 2 muerta más 1 viva, solo que aquí amplifico por 2 el sismo. Entonces, ¿en qué se resume esto? En aplicarle aquí por 2 y por 2 en cada caso. Y este dijimos que era el combo 10, pero este combo 10, claro, lo mismo, fíjense, 100% en X, 30% en Y, 30% en X, 100% en Y. Voy alternándolo así en todos los casos. Entonces este era X. No, sería Y, porque modificó el de Y. Aquí tengo sí, este es Y, tiene razón, este era Y. Hace lo mismo en X. ¿Qué nos falta? Diseño acortante en columnas. Ahí, en vez de amplificar por 2 veces el sismo, lo que hago es, en vez de 2 veces como tenemos acá, lo amplifico por el coeficiente de sobreresistencia, que ¿cuánto es? 2.5. Bueno, entonces creo que ya me entendieron, ya está claro. Y generan ustedes el paquete. Creo que aquí salen unas 26. Sí, 26. ¿Eso no puede pasar ese resumen? Sí, sí. Esta es una pregunta. Bueno, yo sé que eso sí se hace así, pero yo he visto que eso solamente aplica para DMO. Para DES también es lo mismo. Es que en la norma no es como clara esa parte. Bueno, entonces, ¿qué pasa en DES? Vámonos al C21. Aquí está, vean, ahí está su respuesta. La resistencia a corte de esos elementos, acá incluso, aquí, vea, su respuesta está en este parágrafo. Los combos de diseño son los mismos, o sea, son los que acabamos de ver, solo que la resistencia a corte de estos elementos debe ser mayor al cortante plástico que se genera con el desarrollo de los máximos momentos probables, lo hablamos ahorita, en los extremos del elemento. ¿Qué pasa? La iteración inicial y lo que van a hacer ustedes para dentro de 8 días es esto: crear sus combinaciones, asignarle el factor que corresponda dependiendo de la naturaleza de lo que van a evaluar. Para que le den una primera pasada por diseño, es importante chequear esta presentación antes de meternos a darle play al ETABS. Quiero mostrarles algo.
y es en qué se basa el diseño de frames del ETABS. Entonces, por aquí hay uno que se llama diseño en ETABS. Bueno, entonces lo mismo que acabamos de ver, donde veníamos. Paquete de combinaciones, y ojo acá, el phi-BN, el cortante máximo obtenido de las combinaciones de carga que incluyan E, considerando E como el doble prescrito por el título A, ¿de acuerdo? Esto significa que para el cortante en vigas, y vuelvo al Excel, por eso aquí yo lo agrupo como cortante en vigas, ¿sí ven? 2 veces el sismo. Ahora me voy para columnas. El cortante máximo obtenido de las combinaciones de carga que incluyan E, ya saben que es E, debe ser incrementado por la sobreresistencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en vez de multiplicarlo por 2, lo multiplico por 2,5, que creo que es nuestro coeficiente en este caso. ¿Listo? Bueno, ahí la tienen. Nosotros estamos, no estamos en pórticos. Este es un recorte, bueno, este es un recorte de la normal de arriba, pero me voy a ir directamente al ETABS para irlo asociando. No, este no. ¿Dónde está el modelo? Aquí. A pestaña de diseño. Sí, esta viguita la encuentran también acá. Hay unas preferencias. Como el ETABS no trae el código nuestro, sino que trae el de referencia, que en este caso lo vamos a trabajar con el ACI 31814, trae unos factores o unos parámetros de guía. Entonces, ¿cómo va a analizar el diseño de su estructura? Con envolventes, paso a paso, solo el último paso, todas las envolventes o todos los pasos del análisis. Uno le puede dejar por defecto, y acá, digamos, para nuestro interés no afecta mucho cuál le pongamos, así que le podemos dejar por defecto el que trae, que creo que es paso por paso. ¿Y a la larga en qué afectan? ¿Perdón? ¿Y a la larga en qué se ve afectado esa decisión? Cuando veamos análisis no lineal el siguiente semestre, en el step by step, vamos a revisar por qué es importante en el diseño tener en cuenta un paso a paso en la evaluación de las fuerzas, dependiendo de la curva de esfuerzo de formación de todo el edificio. Por ahora pueden dejarle la que quieran, envelope si quieren, la step o la que trae por defecto. Repito, para los resultados de diseño que nosotros vamos a extraer no es relevante. ¿Y la recomendada sería esa? Sí, creo que esta es la que trae por defecto, step by step. Número de curvas de interacción que genera para las columnas, por defecto trae 24. Siempre pueden guiarse, a la derecha hay una descripción del número de curvas utilizadas cuando van a hacer el diagrama de columnas, siempre y cuando sea un número igual o que se pueda dividir en 4. Puntos en el diagrama de interacción. 11. Considere una excentricidad mínima, sí, considérela. Diseño, esto es columna fuerte, viga débil, si no estoy mal. Sí, considérenlo. Ignore que la viga, ¿cómo saben que una viga trabaja como viga o como columna? Cuando el porcentaje de carga axial en la viga es menor a qué porcentaje? Al 10. Entonces sí, ignórenlo. Acá, pues ya ustedes en casa revisan, léanse esto para entender bien, porque a veces uno se deja guiar por los parámetros que trae por defecto, y pues es verdad que la mayoría los podemos dejar como han visto, como los trae el ETABS, pero el RO, este RO no es el R,
No lo vayan a confundir con el R, porque el R ustedes ya lo han afectado en las combinaciones, que es lo que acabamos de hacer. ¿Qué es el ρ? Y vuelvo a la presentación. En el ASC dice, ρ es un factor que penaliza la estructura si no tiene redundancia. Cuando la estructura tiene ausencia de redundancia, ustedes afectan el R que están aplicando en las combinaciones. Por tal motivo, el R que habría que asignar en estos parámetros sería de 1, porque ya se está teniendo en consideración en caso de que aplique las combinaciones. Entonces no confundan, porque es un error muy común decir que este error y cogen y le meten 6.3 o 7 y está mal. No debería ser así. Yo tengo entendido que sí se puede usar, pero cuando uno genera las combinaciones de forma automática. Sí, Ahí sí funciona, pero como estamos haciéndolas así manual. lo estamos haciendo manual. Hay unas combinaciones que el ETABS llama DECON, que son automáticas de diseño. Como les digo, yo no soy muy amigo de lo automático que hace el ETABS, me gusta más lo manual, de lo cual uno tiene control. Entonces, por eso lo estamos haciendo con las 26 combinaciones por separado, pero lo vemos más adelante. El factor de redundancia para el diseño sísmico depende de la categoría. El ASC hace una categorización sísmica donde A y B podemos correlacionarlo con amenaza sísmica baja, B y C intermedia. No es tan directo, o sea, no es que sea una equivalencia exacta en que A y B es baja, C y D es media y E y F es alta, pero para efectos de la categoría de diseño sísmico es, digamos, para que lo entendamos, es el nivel de amenaza sísmica. Entonces nosotros estaríamos en un E. ¿Listo? ¿Cuánto es omega? ¿2.5? Pero no pasaría igual que con el... Sí, tiene razón. Aquí tenemos el omega ya incluido en las combinaciones, así que le dejamos 1. El ρ es 1. ¿Qué es SDS? Eso lo debo tener acá. Entonces, combinación para chequear resistencia. Aquí está. Tabla 11.61 de la ASC 716 o 710. El valor del SDS en función de la categoría de riesgo de la estructura. Esto es el grupo de uso, 1, 2 o 3. Entonces el SDS ustedes lo van a mirar en el espectro, yo no sé si lo tengo acá, pero en la zona de la meseta el SDS es igual al S sub A de nuestro espectro. ¿Cuánto es el SA de su...? O sea, este SDS pueden ustedes anotarlo ahí como el S sub A en la zona de periodos cortos, antes del TC. Eso es SDS, que es como lo tiene el código americano. ¿Vale? Entonces, esta es la categorización de A, B, C o D en función de la categoría de riesgo y en función del SDS. Pero el SDS, en pocas palabras, y díganme cuánto les dio SDS de su estructura. ¿Cuánto les dio S sub A? Punto 81. Esto dice, no, esto déjenlo por defecto, no sé, la verdad, esto es como nuevo, no lo había visto. Y los phi que vimos al comienzo de la clase, tensión. Entonces, ojo, la simplificación que nosotros hacemos es que cuando la flexión está controlada por la tensión, o sea, cuando la deformación unitaria de tensión es mayor a 0.005, si lo recuerdan, lo vimos al comienzo de la clase, podemos asumir que el phi es 0.9. El phi a compresión 0.65 está bien. Lo que decía Jonathan ahorita, cuando es estribo y cuando es espiral nos dan ahí un chance de hacerlo un poquito menos restrictivo, ya no es 0.65 y 0.75. Cortante sísmico 0.6 y cortante en el nudo 0.85 y el cortante que vimos nosotros, el general 0.75, ¿cierto? Cortante en todos los elementos lo vamos a chequear con 0.75. Acá
el programa entiende que cuando va a chequear el cortante por efecto de cargas sísmicas no es 0.75 y 0.6. ¿Qué significa esto? Que el cortante y la torsión que revisamos hoy en la clase tiene un phi asociado de 0.75, pero cuando no involucre cargas sísmicas, porque cuando las involucre, acá dice, el factor de reducción de resistencia para cortante en estructuras con capacidad especial, o sea, ojo con esto y ya con esto terminamos. Quiero que lo dejen ahí en rojo. El factor phi para afectar el cortante, el factor phi asociado a cortante en pórticos de concreto reforzado con capacidad especial de disipación de energía o sistema basados en muros con capacidad de disipación de energía, el phi con el cual ustedes van a chequear el cortante cuando involucra efectos sísmicos es 0.6 o 0.75. Esto no pasa cuando es DMO o cuando es baja, ahí sí lo chequeamos todo con 0.75. Pero lo mismo, lo que hablamos al comienzo, debemos cuidar más el elemento acortante para permitir que en las estructuras con capacidad de disipación de energía, la falla garanticemos que sea dúctil, o sea que sea la primera, controlada por la tensión. ¿De acuerdo? El phi en los nudos, 0.85, creo que eso lo tenía ahorita en la presentación de nudos, por ahí lo pasamos. Fíjense que son un jurgo de factores que debemos tener cuidado cómo los asignamos. Esto es postensionado, creo que esto PT es postensado, entonces no, esto no aplica. Esto no aplica a nada, todo esto que está en gris no importa. El 29 es factor de carga viva. Entonces acá lo que nos dice es the life load factor for automatic combination. Entonces no importa, ¿por qué? Porque esto afecta cuando generamos las combinaciones automáticas de diseño. Tampoco nos afecta el pattern life load factor, no importa. Y este último lo que nos dice es hasta qué rango, dicho de 0 a 1 o de 0 a 100, es aceptable que su elemento esté demandado por las fuerzas internas. O sea, hasta dónde para ustedes es aceptable que el elemento esté demandado. Esto se llama Demand Capacity Rating, ¿sí? O sea, el factor límite por el cual yo quiero que el esfuerzo esté valorado o definido en mi estructura. Ustedes le pueden dejar esto dependiendo del criterio de cada uno, a veces le dejamos el 90 o a veces le dejamos el 100. Este es más ilustrativo. Con esto, él creo que les pone en rojo todo lo que cambiaron, ¿sí ven? Blue es valor por defecto, black es un valor que no está por defecto y el rojo es lo que ustedes han cambiado. Dicho esto, cuando yo le voy a dar aquí una pasada solo a las columnas, entonces le digo select. No está corrido todavía, de acuerdo. Entonces lo corremos. Y una vez el modelo se ha corrido, podemos nosotros ahí sí pasarnos a la ventana de diseño. Mientras termina de correr, ya 5 minuticos acabamos. El factor, bueno, aquí eran otros recortes del factor de importancia, ahorita no nos importa mucho. Nuestra estructura es, de acuerdo a su ocupación, es categoría riesgo 1. Listo. Ojo, el grupo de Jonathan y de Andrea con el componente vertical del sismo, lo que les decía no es el 100%, es como el 20%. Entonces, el combo que tienen... Pues bien, eso iba a preguntar, porque hay personas que lo que hacen es que dentro de la combinación donde implica carga gravitacional, digamos la muerta, en lugar de poner el 1.2,
lo que hacen es que al 1.2 le suman el 0.5, bueno, hay una formulita por ahí. O la otra es que, digamos, de manera manual, uno saca la carga muerta, digamos, que le corresponde a una villa y le saca el 15 o el 30% de ese peso y se lo coloca como una carga puntual, o sea, Adicional. adicional, o sea, una carga puntual en la villa. En el voladizo, sí. Pero entonces, digamos, manualmente se saca esa carga, o sea, sé que es el 30 o el 15%, dependiendo si es de eso de esa carga muerta, pero entonces no sé cómo lo meten, o sea, hay una fórmula que incluye el 1,2 más 0.5 del F sub A. Bueno, espere un segundo que esto es importante ya. Digamos, el componente del vertical del sismo lo vamos a llamar EB. Ya voy con su pregunta. ¿Qué es? El 20% del S sub A por la carga muerta. Ese es, y leámoslo acá, componente vertical del sismo. Entonces, debería determinarse como el 20% de la multiplicación de la carga muerta, aquí dice Effect of Dead Load, por SDS. Acá tenía el gráfico y ya con esto lo entendemos todos. Si ven que el SDS es el mismo S sub A hasta la zona del TC, ahí está. Por eso es que si su periodo está en la meseta o antes del T crítico del TC, su SDS va a ser igual al S sub A, ¿cierto? Hay otro factor que es el SDI, que está aquí abajo. Entonces, ¿cómo calculan el valor del la aceleración, que es el vertical, en la zona parabólica? Va a ser igual, no estoy seguro, creo que aquí sí lo llaman SV, si no estoy mal. Creo que sí. O SW. Bueno, llamémoslo SB para nuestro curso, digamos que es SB. Va a ser el SDI sobre el periodo. Entonces, acá, para efectos del diseño en etapas, él únicamente nos está preguntando ¿cierto? O sea, corresponde a nuestro S sub A. ¿Vale? Entonces, este es el mismo espectro, pero pues visto desde la perspectiva del ASC, donde el factor que debemos ingresarle al programa es el S sub A. Y para muros, ahorita cuando haya corrido, les muestro, nos va a preguntar unos factores adicionales, que esos los vemos la próxima clase. Pero entonces, para cerrar este tema, el SDS es el mismo espectro nuestro definido para un 5% del amortiguamiento crítico. ¿Listo? Esto todo lo encuentran y les recomiendo que le peguen una leída al capítulo 11 y 12 de la SC 716. Volviendo al ETAPS, una vez el modelo está corrido, ahí sí ya yo voy a diseñar por elementos. Entonces, hagamos las vigas. Aquí, ¿por qué no se le ven las vigas? Yo le envío. Ni están prendidas. Yo le envío. Show all objects. Ya. Entonces, voy a hacer el ejemplo con las vigas y ya ahí ustedes lo replican para columnas. O sea, la tarea es diseñar una viga y diseñar una columna. Una viga, una vigueta y una columna. Entonces, aquí cogí todo. Voy a decirle select. ¿Ustedes modelaron las viguetas y las vigas? Vigas de jugado, sí. Bueno, entonces voy a tomar object type y solo voy a coger las vigas, que son las que voy a diseñar. Entonces, ya definí los parámetros, ahora voy a diseñar las combinaciones que están acá. Aquí, entonces, ojo, yo me voy otra vez a mi Excel y como lo que voy a diseñar son las vigas, díganme ustedes qué combinaciones voy a agarrar. Hasta ahí, ¿sí o no? Las básicas más las de cortante. No. Sí, pues las básicas más las de cortante. No importa, podemos coger esas. Porque voy a diseñar las vigas. Y aquí, pues, va a hacer un ejemplo. Cojo las que me interesen. Cogí estas 9.
ok, y ya ahora sí le puedo dar play al diseño. Ustedes le dicen Start Design Check, él arranca a diseñarle todas las vigas de su edificio. Entonces, ojo, porque dependiendo del elemento y el esfuerzo que vayamos a analizar, él les va a preguntar por un grupo de cargas diferente. Listo, ahí cuando él ya les dice refuerzo longitudinal, significa que ya ha diseñado. Entonces, ¿cómo me gusta ver a mí el diseño de las vigas? Me voy a una elevación. Él aquí me está mostrando área de acero, ¿cierto? Creo que es más diciente verlo en cuantía. Entonces, aquí en Display Design Info le dicen que no les muestre el refuerzo longitudinal, el área de acero, sino la cuantía. Entonces, estas vigas, él les muestra 3 secciones. Él secciona el frame según como lo tengan ustedes partido, pues las vigas deberían estar partidas entre columnas, se los parte en 3 franjas. Fíjense, eso está muy bien, ahí está, digamos que coherente con lo que uno esperaría, y es la cuantía al inicio, en el centro y en el otro extremo de la columna. ¿Qué significa momento positivo y negativo? Sí, entonces ustedes cualquier elemento dándole clic derecho para todas las combinaciones que seleccionaron, fíjense qué viga estamos analizando, la viga del nivel 6 de una sección 40 por 60 que se llama la viga B2. Si quieren ver los diagramas, él les muestra el detalle de esa sección. Entonces aquí hagámosle un zoom, donde aquí es un doble chequeo que ustedes hacen a sus elementos. El label, la propiedad, cuánto mide ese tramo, ahí les está contando todo el span de la viga, todo el tramo, ancho, altura y distancia del top, del eje del refuerzo superior hasta el centro de la barra, 6 centímetros. Les muestra un corte, con qué módulo de elasticidad trabajó, bueno, el parámetros del longitudinal, fíjense que es el mismo. Son las propiedades del material. Propiedades de los materiales, y vean qué bonito estos diagramas. Aquí 33 toneladas metro, el cortante negativo. No sé cómo lo tienen definido, eso ustedes lo pueden definir en opciones, que les muestre acá, ahí lo tienen bien. Moment diagrams on tension site, es lo que queremos, que el positivo se vea abajo, sí. La sonrisa, ahí está bien. Moment diagram on tension site. Vuelvo al elemento, dándole clic derecho, y ojalá lo muestren en sus reportes y en sus memorias. Podemos ver el diagrama de momentos y de cortante de cada viga. Fíjense, momento, cortante, momento, cortante, y acá les muestra como un diagrama de distribución del acero longitudinal. Esa viga está controlada por signo, ¿no? Porque tiene como la tendencia. Vean el corbatín, sí. ¿Se acuerdan de la superposición del corbatín con la sonrisa? Esto es más o menos la envolvente, porque las vigas las diseñamos con envolventes, o sea, con la carga crítica con la que resulte del mayor valor de todas las combinaciones, cosa que no ocurre con la columna, porque para eso evaluamos el diagrama de interacción. Entonces, la próxima clase vemos más en detalle el diseño de columnas. Si quieren, vayan incluyendo los diagramas los despieces de las vigas, de una viga de carga y de una viga intermedia, y lo hacen desde el programa. O sea, quiero que hagan hasta este punto para la próxima semana, incluyan ya todas las combinaciones y traigan el diseño de una viga, de una columna y de una vigueta. ¿Listo? Bueno, pues sé que no vimos diagramas de interacción, entonces si quieren el despiece de la viga, de la columna, no lo hagan, sino lleguemos hasta el de la viga. Pero sí, por favor, metan todas las combinaciones, incluyendo las de columnas, ¿de acuerdo? El despiece solo de la viga y de la columna. Entonces hacemos
Hagan lo siguiente, ya que no van a hacer columnas. Hacen 3 despieces, van a hacer 3 despieces con su correspondiente memoria de cálculo. Una viga de carga, o sea, una viga principal en Y, una viga principal en X y una vigueta. ¿Listo? Y de columnas lo único que hay que hacer es ir incluyendo todas las combinaciones de carga. ¿Listo? Bueno, qué pena, nos pasamos ahí una media horita, pero bueno, era importante dejarlo